¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase, que es la clase 5, digamos, numerando la teoría, ¿verdad? Pues ya llevamos casi 2 semanas de curso. Pero es, por decirlo así, la clase 5, la diapositiva 5. Entonces, en esta lo que vamos a hacer es el análisis de un amplificador operacional completo, su etapa de diferencial, que era la que hemos estado estudiando durante esta primera parte. Luego vamos a estudiar por primera vez su etapa de alta ganancia y finalmente vamos a estudiar su etapa de salida. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego vamos a analizarlo en pequeña señal, donde todo se vuelve como un poco más caótico. Pero pues vamos a intentar hacerlo con orden para entender muy bien qué es lo que pues se necesita para completar un ejercicio de estos. Entonces, recordando todo lo que hemos aprendido hasta el momento, pues este es el símbolo del amplificador operacional, donde idealmente pues la salida debería ser la ganancia que tiene el amplificador por la tensión diferencial, donde la tensión diferencial es V más menos V menos. Vale la pena mencionar que todo este amplificador por dentro posee 3 etapas que nos dan cada una de ellas las características necesarias para que el amplificador operacional sea pues tan increíble como se los ha estado pintando el profe. Entonces tenemos primero la etapa diferencial, que es la que se encarga de restar las señales. Aquí le agregamos este potenciómetro o esta resistencia variable llamada R-offset para dar a entender que aquí es la etapa donde se corrige el offset, ¿verdad? Que es algo que aprendimos nuevo. Entonces tenemos la etapa diferencial que resta las señales, tiene una alta impedancia de entrada, como lo hemos estado estudiando, tiene la etapa del R-offset para corregir pues ese nivel de C que haya quedado por un desbalance en el sistema. Y finalmente obteníamos una salida que era una ganancia no muy grande. En nuestro ejemplo de las clases anteriores, una ganancia de 200, que pues suena grande, pero no es infinito, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Para eso tenemos este amplificador de alta ganancia. Él nos va a llevar esa ganancia de 200 hasta infinito. O en el mundo real, lo más grande posible, ¿verdad? Y luego vendrá nuestro amplificador de salida, que como les dije, es el que se encarga de entregar la potencia y además de darnos una impedancia de salida baja para poder, ¿qué? Hacer fácil acople de impedancias entre distintas etapas con amplificadores operacionales. Lo que lo vuelve fabuloso, porque pues en el electrónica 1, pues teníamos un amplificador, pero su ganancia dependía incluso de la carga, y yo no quiero que nada pues dependa de la carga nunca, ¿verdad? Entonces, un buen acople de impedancias y un sistema de triple etapa evita que tengamos ese tipo de problemas. Entonces vamos a estudiar este amplificador operacional. Este amplificador operacional es pues todas sus etapas conjuntas. Tiene todas sus etapas conjuntas. Si lo ven, de este lado tenemos el amplificador diferencial, que si lo ven, esta patilla y esta patilla son el V-out, que de hecho vean que las estoy llevando a otros puntos de conexión. Nada más ya no las estoy dejando aquí abiertas, sino que me las lleve para allá. Vean, aquí está V-out menos y aquí está V-out más, que es uno que hemos estado estudiando. Y para facilitar nuestros cálculos, aquí no vamos a tener una fuente de corriente, vamos a tener una resistencia por esta vez. Que normalmente ya vimos cuál era el efecto de tener una fuente de corriente aquí, tener una impedancia muy alta, y como tenemos una impedancia muy alta, el modo común se hacía muy pequeño, que es algo no lineal, o sea, es algo que no deseamos, mejor dicho. Luego, por este otro lado, ven que aquí estos dos nodos son nuestra salida, vean que entran a estos dos transistores. Es decir, esta etapa de aquí es la famosa etapa de alta ganancia, donde tiene un par de transistores nada más. Ok, esa es nuestra etapa de alta ganancia. Y finalmente tenemos por este lado nuestra etapa de salida, la cual se va a encargar pues de suministrar la energía en la carga y además, como les había mencionado, dar una impedancia de salida muy baja. Entonces vean que aquí tenemos nuestras 3 etapas
pues bastante bien separadas. Vamos a hacer de primero un análisis en DC. Recuerden, en DC, el objetivo del DC es siempre encontrar los puntos de operación. Es decir, encontrar las corrientes que pasan por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y pues por aquí o por aquí. Esas son las corrientes. Primero vamos a encontrar el de estos tres. Estas pues por ahora las vamos a dejar ahí. No las vamos a estudiar, vamos a estudiar estas cuatro que están aquí. Y como ya sabemos, el objetivo del DC es encontrar sus puntos de operación, ¿verdad? Su punto Q. Y vamos a suponer esto para facilitar nuestros cálculos. Ya no nos vamos a ir complicando tanto, pero vamos a suponer esto, que la tensión de base 1 es igual a la tensión de base 2, igual a la tensión de base 3, igual a la tensión de base emisor 4, la de 5, 6, 7, VDO, VDO2 y VD. Es decir, todas estas tensiones de aquí las vamos a suponer iguales. Y vean que como nuestro análisis en DC, aterrizamos lo que eran las señales, ¿verdad? Pagamos las fuentes que son señales. Entonces, eso es lo primero. Entonces, ahora sí que ya aterrizamos sus señales, sabemos que todas las tensiones de base emisor y de tensiones de diodo son iguales y tenemos aquí las ganancias de los transistores, ya sean NPN o PNP. Nos dedicamos a hacer unas cuantas ecuaciones. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Hay que abordarlo en orden, o sea, en el mismo orden de las etapas. Entonces vamos a empezar con la etapa diferencial. Recuerden, nuestros objetivos es encontrar I1, I2, I3 e I4. ¿Okay? Ese es nuestro objetivo. ¿Okay? Aquí lo tengo. Este es nuestro objetivo y nos están dando esto. Si R1 es igual a R3, igual a 5 kilo ohms, nada más. No nos están diciendo ni cuánto vale R2, ni nos están diciendo cuánto vale R4. Es parte del problema. Y luego primero encontrar todas las corrientes, ¿lo ven? Y nos dicen aproxime esa tensión a más o menos esto, pero eso lo haremos hasta el final. Entonces, lo primero es etapa diferencial. 1, etapa diferencial. Entonces voy a dibujar esta corriente por aquí, que esta sería la corriente, y hice 1. Vean que voy a hacer la siguiente malla. Voy a hacer la siguiente malla, desde aquí hasta los menos 12 volts. Uy, recuerden, aquí está una fuente, como que está como así, de 12 volts, y aquí está la tierra. Para que no se olviden de eso, ¿verdad? Entonces, hago esta malla desde esta tierra hasta la tierra de la fuente que está aquí, y digo, 0 es igual a más menos, es igual a la tensión de base emisor, que no le voy a poner número porque todas son iguales, ¿verdad? Más la tensión que hay aquí, que sería la corriente. Vamos a llamarle la corriente, llamémosle corriente 1, porque es la corriente que pasa por la resistencia 1, ¿verdad? Y IC1 es la corriente que pasa por el transistor. Y 1 por R1. Y menos VEE, que sería pues la tensión que coloquemos aquí. Si despejo aquí la corriente I1 va a ser igual a VEE menos V base emisor entre R1. ¿Ok? Cool. Ahora, noten lo siguiente. Como la corriente baja por aquí, esta es I1, este transistor tiene la misma tensión de base emisor, este transistor tiene la misma tensión de base emisor, significa que esta corriente aquí y esta corriente aquí tienen que ser iguales. ¿Ok?
Entonces, basado en ese análisis que lo hemos hecho ya durante la práctica de ayer y antier, que si tienen la misma tensión de base emisor, tienen la misma ganancia y tienen pues la misma corriente de saturación inversa, que también vamos a suponer que es igual para todos, pues significa que la corriente que pasa por ellos es la misma. Entonces, IC1 tiene que ser igual a IC2 y como son iguales, ambas tienen que ser iguales a I1 medios. ¿Ok? Me van siguiendo, ¿verdad? Eso sí, eso lo hacemos despreciando que estas corrientes que van por aquí, que son de base, digamos IB3 e IB4, son muy pequeñas, por eso no las tomo en cuenta, para que no haya algún conflicto ahí, de que si esas corrientes son diferentes, algo cambió aquí. No, las estoy despreciando por pequeñitas. Entonces, vean que ya encontramos dos puntos de operación, IC1 e IC2, que dependen de la corriente I1. Y la corriente I1 es VE menos VBE entre R1. Y R1 vale 5 kilo ohms. O sea, yo ya obtuve la corriente I1 y por ende ya obtuve las dos corrientes de operación. Ok, entonces vamos con lo siguiente. Ahora vamos a irnos hacia este lado de aquí. Vamos a hacer esto siguiente. Vean lo que voy a analizar. Voy a borrar un toquecito de esto, ya lo guardé en un screenshot. Si ustedes lo escribieron, genial. Si no, pues tendrán que revisar la clase o los screenshots cuando los suba. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a analizar de este otro lado. ¿Okay? Vean que la tensión que hay de este punto hasta este punto es VBE. Bueno, EB. Y esta también es VEB. Y las dos son unas tensiones que hay desde este nodo hasta este punto y de este nodo hasta este punto. Que si lo ven, como tienen la misma tensión, esas dos corrientes también son iguales. Entonces, si por aquí pasa una corriente que le voy a llamar I3 y estas dos tensiones son iguales, tienen la misma ganancia, tienen el misma corriente de saturación inversa, significa que la corriente que va por IC3 es igual a la IC4. Por lo tanto, IC3 es igual a IC4 y eso sería igual a I3 medios. ¿Ok? Ok, todo claro hasta el momento, ¿verdad? Vean que ese I3 aún no lo tenemos. Ahorita le vamos a llegar por ahí. Ahora, vamos a dejar eso como en stand-by y vamos a estudiar un rato esta corriente que entra por aquí. Esta corriente que es la IC4, suponiendo de igual manera que estas corrientes de base son muy pequeñas, esta que va para acá o esta que va para acá son muy pequeñas, la misma corriente IC4 es la misma corriente que pasa por aquí. Y Q4. I4, pongámosle, más bien. Es igual a I4. Para llevar como la misma idea que hemos estado ya. Ok. Entonces son la misma corriente. Entonces es otra ecuación que tenemos que apuntar aquí. IC4 es igual a I4. Recuerden, I4 es la que pasa por la resistencia, IC es la que pasa por los transistores. Despreciando estas porque son muy pequeñas versus las de colector. Ok, y ahora vamos a hacer la siguiente suposición. Vamos a ir poco a poco. En DC, pregunta para ustedes, en DC, ¿cuánto yo quiero que valga la salida? En DC. 0. 0 volts, exacto, porque
Yo lo que quiero es que el amplificador amplifique las señales, ¿verdad? No quiero que si las señales están aterrizadas haya algún valor de C en mi salida, ¿verdad? Porque eso sería un offset y es un offset no deseado. Entonces nosotros vamos a suponer que en DC la salida es igual a 0 volts, porque es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces no es, lo supongo porque es lo que yo quiero llegar. Entonces si yo supongo que ahí hay 0 volts, si yo me vuelvo para atrás, las variables que encuentren van a ser las que produzcan que ahí hayan 0 volts. Y vean qué loco estoy aquí. De aquí a aquí hay más o menos. Aquí hay una V base emisor. Y ahora, eh, de aquí a aquí también hay un V diodo. Entonces, a este nodo de aquí le voy a llamar VX. Entonces digo, voy a llamarle, mejor VY. Voy a llamarle VY a esta tensión de aquí. VY es igual a 0 más VB base emisor, ¿cierto? Y este nodo de aquí le voy a llamar, a este de aquí le voy a llamar VX. Entonces, si de VO subo hacia VY, tengo que VY es igual a 0 más VB. Y ahora, si de VY yo bajo V diodo, significa que VX es igual a VY menos V diodo. Ahora, reemplazando VY, me doy cuenta que VX es igual a 0 más VBE menos V diodo. Y según todo esto que yo tengo apuntado aquí, estos dos valores valen lo mismo. ¿Eso quiere decir que VX vale? Pregunta para ustedes. Cero. 0 volts, exacto. Eso significa que este VX son 0 volts, o sea, hay una especie como de tierra, ¿verdad? Porque ahí hay 0 volts. Muy bien. Ahora, si aquí hay una tierra, entonces yo vengo aquí y hago, y me imagino que hay una tierra, ¿verdad? Porque hay 0 volts. Entonces voy a hacer la siguiente malla. Desde esta tierra virtual, ¿verdad? Que está ahí, que vale 0 volts por el análisis que acabamos de hacer, que nos dimos cuenta. Y esta tierra que hay aquí en la fuente, voy a hacer toda esa malla, ¿verdad? Hasta la fuente. Desde esta tierra hasta la tierra de la fuente, ¿verdad? Porque yo puedo hacer mallas desde el mismo punto al mismo punto. Entonces voy de tierra a tierra. Si hago esa malla, que lo voy a hacer en anaranjado. Si yo hago esta malla de aquí hasta esta otra tierra, tengo que 0 es igual a, aquí hay una caída de un diodo, VD, más menos. Aquí está la resistencia R4, más menos. Desprecio esta corriente IB7 porque es muy, muy pequeña. Y vean que tengo este transistor conectado de esta manera. Si lo tengo conectado de esta manera, vean lo que pasa. De aquí a aquí está V fase emisor, más menos. Y este nodo es el que está aquí. Eso quiere decir que aquí a aquí realmente lo que hay es V base emisor, ¿verdad? Es decir, que si yo conecto un transistor de esta manera en que lo estoy conectando, se comporta exactamente igual que un diodo. Entonces, haciendo mi malla sería 0 es igual a VD más I4 por R4 más V base emisor, como este valor, y este valor es el mismo. 0 es igual a 2 veces VD más I4 por R4. Eso quiere decir que I4 es igual a... Ah, perdón, me hace falta algo. Casi no terminé esta malla, perdón. Perdóneme, me faltó terminar esta malla. Me faltó poner menos VEE, ¿verdad? Porque aquí hay un menos más de 12 volts. Ajá.
Entonces menos VD. Ahora sí, 0 es igual a 2VD más I4 por R4 menos VEE. Y ahora estoy aquí. Si lo despejo, me doy cuenta que I4 es igual a menos 12, ¿verdad? Esto es menos 12. Entonces esto es, lo mando al otro lado y me quedan 12 menos 2V diodo entre R4. Finalmente coloco esa ecuación aquí, me doy cuenta que I4 es igual a 12 menos 2V diodo entre R4, que si lo ven, los 12 los tengo, 2 por VD lo tengo, y R4 no tengo su valor, pero tengo esta ecuación, que ahorita vamos a ver de dónde salió esa ecuación. Esta es como una pista, pero nosotros deberíamos poder sacar esta relación. Entonces vean que ya si tuviéramos R4 tendríamos el punto de operación del 4 y si tuviéramos el punto de operación de I4, perdón, si tuviéramos la corriente I4 tenemos el punto de operación de 4 y a la vez el punto de operación de I3. O sea, tendríamos todos los puntos de operación. Entonces, voy a guardar esto aquí. Vamos a resumir las ecuaciones que tenemos hasta el momento, que son importantes. Las voy a resumir aquí arribita. Vamos a ver si las tengo resumidas en la diapositiva, no me acuerdo. No. Okay. Entonces vamos a resumirlas aquí arribita. Las ecuaciones que tenemos es I1, que es igual a VEE menos VDE entre R1. Eso es igual a 12 menos V diodo. Voy a ponerlo así. Aunque ya sabemos que vale 0.65 entre R1. Esa es la corriente I1. La corriente que pasa por esta resistencia y por esta resistencia es IC1, que es igual a IC2, que es igual a I1 medios. Luego tenemos que IC3 es igual a IC4 y eso es igual a I3, que es la corriente que pasa por aquí. Este sería ICU2 y este sería IC1 y esta corriente que pasa por aquí es I1. IC3 es igual a IC4 y es igual a IC3 medios. ¿Okay? Luego tenemos que IC4 es igual a I4 y tenemos que I4 es igual a 12 menos 2VD entre R4. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ok, entonces, ¿qué nos falta explorar? Bueno, si tuviéramos los valores de R1, R4, podríamos ya tener nuestros puntos de operación, pero no los tenemos. No tenemos, solo tenemos R1, R3, pero no tenemos ni R2 ni R4. Entonces aún no podemos decir que hemos terminado en DC. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a analizar esta parte de aquí arriba, que es la última que nos falta analizar, que están justo las variables que nos interesan. Esa parte de arriba es la que vamos a analizar. Entonces, vamos a hacer la siguiente ecuación. Vean que aquí tenemos 12 volts, ¿verdad? Entonces aquí hay como una fuente de más, menos, aquí está la Tierra, ¿verdad? Suponiéndolo de esa manera. Entonces vamos a hacer una malla que sea la siguiente. Ok. La siguiente ecuación dice, la tensión que hay aquí hay 12 volts, ¿verdad? Y aquí hay V emisor base. Igual de este lado hay V emisor base. Y pues aquí está VR2. Y luego aquí tenemos, vean, los mismos 12 volts. Es decir,
que 12 menos VEV4 tiene que ser igual a la tensión R3 por I3 más VD, que es esta malla que acabo de hacer aquí. Vamos a ver. Un momento nada más para pensar un poquito, es que esta parte siempre es un poquito difícil. Ok. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a llamarle a este nodo VC. Voy a llamarle a este nodo VC. Que vean que este nodo VC es el mismo nodo que hay aquí. VC. Entonces vean que 12 que hay aquí arriba menos VC que hay aquí es lo mismo que la corriente que pasa por aquí multiplicado por esta resistencia, ¿verdad? Es 12 menos VC es igual a IC1 por R2. ¿Ok? Y esa es la tensión que es de este punto hasta este punto, que es exactamente la misma tensión que es desde este punto hasta este punto. De ahí sale esta ecuación. ¿Lo ven? Profe, Sí. yo un toque perdido con la mañana anterior. Ok. Ok. Es que aquí le puse V4. Vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente. 12 menos 12 menos VC tenía que poner. Entonces, esta malla que dice, estoy diciendo 12 menos la tensión que haya aquí, en este nodo, es igual a la tensión que hay aquí, más la tensión de un diodo o B. ¿Lo ves? Desde este punto hasta este punto es lo mismo que esto más esto, que es la Ok, ecuación ahora sí, ya que le llegué, gracias. tenemos aquí. ¿Okay? Eso que estamos así. Eso era lo que estamos haciendo. Es que lo hice como un poco desordenado. Ahora sí. Entonces, si lo ves, la misma tensión. Es un paralelo, digamos. Dos tensiones iguales con diferentes ecuaciones. Y lo que yo quiero que vean es que este que llamé VC, este nodo por este mismo cable, es el mismo nodo que hay aquí. Eso quiere decir que 12 menos VC es igual a IC2 por R2. ¿Lo ven? Porque es el mismo nodo de este nodo. Y 12 menos ese nodo es lo mismo que la tensión que hay en esta resistencia. Esa otra también la vieron. Esa ecuación también la pudieron ver. Nadie tuvo problemas con esa. Sí, eso sí. Ok, genial. Muy bien, profe. Ok, entonces, ahora que utilizamos, voy a escribirlo aquí un poquito más ordenado.
12 menos VC es igual a IC1 por R2. Ahora, igualando estas dos ecuaciones, ¿verdad? Obtendríamos entonces que R3 por I3 más V. Este VB lo voy a cambiar por VD porque es el que está utilizando en todas mis ecuaciones, porque al final, vean, todos son iguales. Entonces, es solo para que sea más fácil. Es igual a IC1 por R2. Ok, y C1 era lo mismo que la corriente 1 dividido entre 2. Entonces, R3 por I3 más VD es igual a I1 por R2 entre 2. Y ahora lo siguiente. Ahora, como este I3 es lo mismo que IC4, e IC4 es lo mismo que I4, voy a cambiar este I3 por I4 medios. Entonces tendría R3 por I4 medios más VD es igual a I1 por R2 entre 2. Ok, todo bien. Y ahora que tengo eso, voy a incorporar, voy a ponerlo en colores, voy a incorporar esta ecuación que es de I1 aquí y voy a incorporar esta ecuación que es de I4 aquí. ¿Está bien? Vean que ya casi voy a terminar los pasos. Si hago eso, aquí un toquecito. Aquí no es I4 medios. Que no me dicen que estoy haciendo mal las matemáticas. Esto deberían Sí, ya ser le iba a decir, profe. 2 y 4. Ok, ahora sí, ¿verdad? No tenemos más errores. Ok, geniales. Entonces, ahora que ya sabemos eso, nos dimos cuenta, por dicha, vamos a incorporar esta azul y esta verde en estas dos ecuaciones. Entonces, voy a guardar esto hasta aquí. Y incorporando esas dos ecuaciones, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar que a VEE menos VD entre R1 por R2 medios tiene que ser igual a 2R3 por VEE menos 2VD entre R4 más VD, que es cuando incorporamos las dos ecuaciones, ¿verdad? Que teníamos hace un rato. Tanto la de I1 como la de I4. Y se acomodó esto un poquito mejor, buscando ¿qué? Buscando pues que se vea un poquito más fácil. Por ejemplo, enviando este VEE que está aquí multiplicado al otro lado para unificarlo con este otro VEE y enviar todos los V diodo para el otro lado. Vamos a llegar a lo siguiente. VEE por R2 sobre 2R1 menos 2R3 entre R4 es igual a V diodo por R2 entre 2R1 menos 4 R3 sobre R4 más 1. Listo. Llegamos a esa super ecuación.
Ok, llegamos a esa súper, súper mega ecuación. Ahora, ¿cuál es la única forma en que estas dos ecuaciones sean iguales? ¿A alguien se le ocurre cuál es la única forma en que estas dos ecuaciones sean iguales? VO y VE sean iguales, ¿no? Eh, u- Sacando un 2 a factor común, ¿no, bro? Vamos a ver. ¿Usted cree que si saco un 2 a factor común con este uno aquí, esto se hace igual que esto? No, ¿verdad? Vea que incluso VE tiene que ser cero. VD tiene que ser 0 y VE tiene que ser 0, dice usted. Pero ya sabemos que VD vale esto y ya sabemos que VE vale 12. Entonces esos no pueden ser 0. Entonces, si esos no pueden ser 0, ¿cuáles sí pueden ser 0? Para que esa igualdad se cumpla siempre. R3, no, perdón, las R no pueden ser cero, ¿no? No, pero lo que sí puede ser 0 es que todo este término que se está restándose a 0 y todo este término aquí que se está restándose a 0. Si logramos hacer esto, la igualdad se va a cumplir sin importar que V diodo y VEE no sean pues iguales, ¿verdad? Que si no, no hay forma. Si no, no habría ninguna otra forma en que se logre cumplir esta igualdad. Por más mates que uno haga, nunca va a lograr hacer que todo esto de aquí valga 1 entre VE y todo esto de aquí valga 1 entre VD para que todo sea como igual. O sea, no vamos a lograr eso. No se puede por simple combinación que tenemos de los valores. Pero sí podemos hacer que todo esto de aquí adentro sea 0 y todo esto de aquí adentro sea 0. Si hacemos eso, vamos a llegar a la siguiente ecuación. Si hago que todo esto de aquí sea 0, tengo R2 sobre 2R1, tiene que ser igual a 2R3 entre R4. Y si R1 es igual a R3, entonces este R3 va al otro lado, ¿no? R1 tiene que ser igual a R3. Entonces esto es lo mismo que decir R2 sobre 2R1 es igual a 2R1 entre R4. Y por lo tanto, tendríamos R4 por R2 tiene que ser igual a 4R1. Y si, vamos a ver, R2, a ver si no se me perdió nada. Menos 2R3 entre R4, ahí va 2R1. Voy a llegar a que esto tiene que ser R4 por R2 es igual a 4R1. Y haciendo esta otra ecuación 0, haciendo esta otra ecuación 0, tendríamos que R2 sobre 2R1 tiene que ser igual a 4R3 sobre R4 menos 1. Y de hecho, creo que teníamos otra igualdad que podemos hacer entre estas ecuaciones en este paso. A ver. Un momento, nada más. Vamos a ver. Aquí ya teníamos este R2 entre R1 que vale 2 veces R1 entre R4. Entonces, este aquí lo podemos Profe, escribir. Sí. pero vea, esto no sé si es válido. Sacar un 2 a factor común, digamos, del 4. Ujú. Del 4. ¿A dónde Ajá. aquí? No, no, ahí donde está en la segunda ecuación. Aquí. Sí, sacar un 2 a factor común ahí. Ujú. Y me quedaría lo mismo de este otro lado, dice usted. Para como. Quedaría 2R3 sobre R4, ¿verdad? Ujú. Que eso sería igual a 1. No.
2R3 entre R4. Ujú, que eso sería igual a 1. Luego, el R2 sobre 2R1 también sería igual a 1, más el 1 que está más 1. Listo. Eso daría 0, ¿no? Listo, eso es lo que quiero. Eso mismo. Entonces, vamos a ver si por aquí yo, por donde iba, le iba a llegar o no. Vamos a ver. Eso mismo que usted es a lo que tenemos que llegar. Pero a ver si por aquí le puedo llegar de alguna manera. 2R1. Y al otro lado creo que también ya quedaría igual 0 ahí, directo, ¿no? Bueno, con esa igualdad de... Esta. Ujú. Sí, estoy yéndome por el camino equivocado. Gracias por ayudarme. Entonces, ok, entonces tenemos esta igualdad de este lado y usted dice aquí, saque un factor común. Esto quiere decir que 2R3 entre R4 es lo mismo que R2 entre 2R1, ¿cierto? Entonces tenemos R2 entre 2R1 menos 2 por R2 entre 2R1 más 1 igual a 0. Era eso. Vamos a ver. Está comiendo la álgebra aquí. Profe, creo que puede comparar, digamos, el segundo factor de la primera ecuación con el segundo factor de la segunda ecuación, porque igual eso tiene que dar cero y lo demás es igual, digamos. R2 entre 2R1 es igual en ambas. Entonces lo que usted ocupa que se haga, digamos, igual es la otra parte de la ecuación. Menos 2R2 ¿Cierto? entre R4 tiene que ser igual a menos Listo. 4R3 entre R4 más 1. Sí. Y si Como está, se va a dar cuenta que 2R3 entre R4 vale 1. entonces este término se cancela con este término y me quedan estos dos iguales. Eso es lo que me está diciendo. Igualo. Sí, básicamente queda 2R3 entre R4, ¿no? Igual a 1. 2R3 entre R4 igual a 1. Ok, sí. Listo. Listo. Estaba haciendo demasiado mate y era una simple resta. Interesante. Listo. Entonces, cuando llego a esa ecuación, logré llegar a esta aquí. 2R3 es igual a 1. Y ya habíamos visto que 2R3 era lo mismo que R2 entre 2R1 en esta primera ecuación. Sí, me estaba haciendo bolas. Me puse nervioso. Me asustan ustedes. Listo. Logramos demostrar que eso se cumple. Entonces, si ya sabemos que esto se cumple y sabemos que R3 vale 5, entonces 2 por R3 son 10,000. Entre R4 es igual a 1. Entonces, R4 tiene que ser igual a 10K. Y si R4 vale 10K, entonces con la otra ecuación que tenemos podemos encontrar R2 que nos hace falta. Con esta otra ecuación donde dice que R1 sería igual a R2 medios. Eso quiere decir que R2 es igual a 10K también. Listo. Lo logramos. Gracias por ayudarme ahí con esa álgebra. Significa que están poniendo muchísima atención. Más que yo. Y eso que yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, listo. Si ya conocemos los valores de todas las resistencias, volviéndonos a nuestro resumen de ecuaciones, también conoceríamos todos los puntos de operación. ¿Cierto? Porque, digamos, la corriente I1 sería igual a 12 menos 0,65 entre R1, que ya sabemos que vale 10K. I2, ese sería I1. Y C1 sería I1 medios.
Entonces valdría pues la mitad de I1. Y así para todos los demás, ya podemos calcular todos los demás. I4 podemos calcularlo, I4 era lo mismo que IQ4 y IQ4 era lo mismo que IQ3. Entonces también podríamos calcular todas las corrientes. Es decir, check, check, check y check, que es el objetivo. Recuerden, ese siempre es el objetivo en DC. Entonces, una vez que ya conocemos todos sus puntos de operación, ya no tenemos nada que hacer en el análisis en DC. Ya lo cumplimos. Y de paso, lo cumplimos de manera que de fijo la salida fuera 0 para no tener offset, para no tener que pensar que nos quedara un offset por ahí. O sea, lo corregimos a conveniencia. Esa es la idea. Entonces, si ya hicimos todo nuestro análisis en DC, lo que queda es hacer ahora nuestro análisis en pequeña señal. Entonces vamos a ir paso a paso. Por eso esto ya lo hicimos alguna vez. Para tener que hacerlo mucho más sencillo. Entonces, haciendo ahora, primero voy a hacerlo por etapas para que se me sea mucho más sencillo. Entonces recuerden que cuando hacemos el análisis en baja señal, yo las fuentes las aterrizo, ¿verdad? Y las señales las dejo ahí, ¿verdad? Porque son el efecto que quiero ver sobre las señales. Listo, entonces si yo ya sé que tengo que hacer eso en pequeña señal, hago el modelo en pequeña señal de esto de aquí y es el mismo amplificador que siempre hemos estado estudiando en las etapas anteriores del curso, ¿lo ven? E igual vamos a separar nuestro análisis en análisis diferencial y en análisis en modo común. Pero esta vez nos vamos a ayudar de esto. Vamos a decir que cuando estamos en modo común, como las dos fuentes son iguales, ¿verdad? VA y V, digamos, V más y V menos, están de este lado, y son iguales en modo común, los dos valen VA, pues las corrientes de base deberían ser iguales, porque los transistores son iguales, tienen el mismo punto de operación y están conectados pues a diferentes señales. Entonces ahí vamos a suponer que esas corrientes son iguales y le vamos a llamar a eso la corriente base modo común. Y cuando hablemos de tensión diferencial, como esta va a valer VD medios y esta va a valer menos VD medios, tienen la misma magnitud pero dirección contraria, vamos a decir que las corrientes de base tienen la misma magnitud, pero que una es en dirección diferente a la otra. Entonces uno tiene un menos. Entonces la corriente diferencial de base diferencial va a ser igual a la corriente de base 1 y va a ser igual a menos la corriente de base 2. Esto nos va a ayudar a hacer más fáciles los análisis. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque necesitábamos saber qué era cada cosa para poder hacer estas simplificaciones. Entonces, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una pequeña pregunta rápida. Dígame. En el caso de que existiera una tensión offset, ¿dónde colocaría uno el potenciómetro para poder, digamos, balancearlo? ¿O no se puede en esta configuración del circuito? En esta configuración, el fabricante no nos dio ninguna opción para balancearlo. Entonces, como lo tenemos ok. en el 741, entonces la única opción que nos quedaría es que en DC, ¿verdad? Le incluyamos aquí el potenciómetro con el otro método, ¿se acuerda? Y esto iría a V menos, y esto iría a V más, giraríamos el potenciómetro y obtendríamos en DC 0 volts. Ok, perfecto. Gracias. Okay. Entonces, haciendo este análisis, tomando en cuenta estas corrientes, porque ya sabemos que cada una la podemos convertir en su modo común y en su modo diferencial, vamos a analizar de aquí en adelante. Entonces vean el modo común. Vamos a hacer primero el modo común. Entonces, a esta tensión de aquí le voy a llamar VE. Voy a llamarle VE. Entonces, voy a hacer la malla por este lado. Recuerden, en modo común. Primero, modo común. Pues aquí tengo VA. Entonces hago esta malla y me dice VA es igual a HIE1
por IV1, que es lo mismo que el V común, ¿verdad? Más la tensión VE. Luego, ¿cuánto vale la tensión VE? Bueno, si lo ven, la corriente que va por aquí es HFE IV1 más IV1, o sea, aproximadamente HFE IV1. Y por aquí, ¿quién más viene? Bueno, por aquí viene IV2, perdón, HFE IV2 más IV2. Es decir, por aquí va aproximadamente HFE IV2, porque es como 100 más 1, ¿verdad? Que lo hemos estado haciendo anteriormente. Entonces, finalmente, este VE es lo mismo que decir V común es igual a HIE1 y VA más R1 por la suma de las dos corrientes. Pero como estamos en modo común y dijimos que esas corrientes son la corriente base en común, eso quiere decir que esto es R1 por 2 veces HF y V. Entonces sería 2 por HFE y V modo común. Porque recuerden que hasta las ganancias serán iguales, ¿verdad? Entonces el HFE es igual para los dos transistores. Entonces vean que fácil, vean que bajo ese análisis, vean qué sencillo se me volvió esta ecuación, porque desde aquí yo ya fácilmente puedo decir que la corriente base en modo común es igual a VA, que sería la tensión en modo común, por HIE1 más 2R1 HF. Súper sencillo, ¿ven? Ya lo logré para el modo común. Que este método de tomar esta ayuda, ¿verdad? Que no la habíamos tomado antes, porque si la tomábamos antes no entendíamos por qué, ahora sí entendemos por qué. Ya lo separamos en modo común y en modo diferencial. Entonces, de fijo, si todas las demás variables del circuito son iguales, las corrientes van a ser iguales. Entonces, ahora lo vamos a hacer para el modo diferencial. Entonces, ahora para el modo diferencial, la corriente IV1 es menos la corriente IV2. Entonces, haciendo la malla de nuevo, voy a cambiarle el color para que sepamos que estamos haciendo otra cosa. Más bien, sí, voy a hablar. Entonces, en modo diferencial, nosotros estamos conectando aquí VD medios y aquí estamos conectando menos VD medios. Y además estamos suponiendo esto, ¿verdad? Una corriente va para acá y la otra corriente va para allá, ¿verdad? Porque este es positivo hacia tierra y de tierra hacia el potencial negativo. Ese sería el flujo de la corriente. Entonces, hagamos la ecuación. Sería V de medios es igual a la corriente diferencial de base diferencial por HIE1 más esta tensión que le voy a volver a llamar VE. Pero ¿cuánto es VE? ¿Alguien se le ocurre decírmelo? Vean qué interesante lo que pasa en el modo diferencial. Viene una corriente de aquí que es IB diferencial, HFE. Y aquí sale una corriente que se llama HFE y V diferencial, ¿verdad? Eso quiere decir que esta corriente entra por aquí y esta sale por aquí, tomando en cuenta esas direcciones. Eso significa que VE es igual a R1 por HFE por IB1 menos IB2. Y como tienen la misma magnitud, las dos son VD, pero tienen dirección contraria, todo esto vale 0. Lo ven, si lo pudieron observar. Aquí le entra IBD y aquí le sale IBD. Entonces es lo mismo que restar las dos magnitudes. Más bien así, tendría que no ponerle IB2, sino
IBD menos IBD. ¿Sí lo logran ver? Ok, interpreto el Profe, silencio como que sí. Dígame. esa, esa corriente sale es porque la fuente menos IBD entre 2 es, bueno, es negativa. Exacto, recuerde, la corriente siempre va desde el potencial más alto al potencial más bajo. Entonces, aquí iría de potencial positivo a tierra y luego iría de tierra al potencial negativo, que no es muy habitual Gracias. en lo que hemos hecho, ¿verdad? En la carrera, pero sucede porque simplemente hay casos, casos de este tipo. Entonces, basado en ese análisis, significa que VE tiene que ser cero. Entonces, esta ecuación, vean qué sencilla quedó. VD medios es igual a IBD por HIE 1. Esto quiere decir que IBD es igual a VD entre 2HIE. Vean qué fácil conseguimos las dos ecuaciones de Profe, V modo común y V diferencial. Dígame. Dígame. No se le escucha. si digamos, esa corriente se puede, como, bueno, siempre se tiene que como demostrar o ya luego la podemos hacer por default. ¿Qué tienen que demostrar? ¿Cuál corriente? La VE, Ah, esto que hice aquí. sí, Pues es solo un paso, deberías como poder hacerlo, ¿verdad? Porque si hiciéramos la malla, aquí nos daría VE. Aunque usted puede decir VE es hacer esta malla sin esto y decir VE es 0 porque por esto. ok. ¿Está bien? Recuerde, este fue un caso muy específico donde pues todas las betas son iguales, las corrientes de saturación son iguales, los puntos de operación eran iguales. Entonces, si aquí yo pongo VD medios y aquí menos VD medios, se cumple esto de aquí. Y si aquí pusiera VA y aquí VA, se cumple esto de aquí. Entonces, parte del análisis. Pero vea qué sencillo que es. Porque, Profe, dígame. otra consulta. Es que ahorita haciendo memoria, ¿verdad que esto no sucedía en la primera parte de análisis que usted hizo en diferencial? Digamos que No sucedía porque nosotros estábamos suponiendo el sistema desbalanceado y pues, ah, estábamos tomando que KHI era diferente, que ujú, KHF era diferente, entonces por eso las ecuaciones eran todas gigantes. Como ahora ya sabemos que tienen los mismos puntos de operación, tienen las mismas beta, tienen las mismas corrientes de saturación, entonces ya nosotros podemos llegar a hacer esta suposición de aquí arriba, que es la que nos facilitó demasiado nuestro análisis, ok, perfecto. ¿verdad? Por eso primero había que hacerlo así, como cuando uno se pone en la playa a hacer un hueco en la arena, punta de mano, y luego el otro día dice, no, mejor me voy a llevar un baldecito. Entonces usted ya el otro día se lleva un baldecito que ya sabe que tiene que hacer un hueco, ¿verdad? Entonces es algo similar. Primero hay que hacer el hueco con la mano para saber cómo se hace un hueco y luego pues con una herramienta lo hacemos más fácil. Entonces, llegando a este punto, vean que ya tenemos una corriente, una ecuación de la corriente diferencial en base y una ecuación de la corriente en modo común en base. Eso quiere decir que la corriente en base total siempre es la corriente en base en modo común más la corriente en base en modo diferencial. Eso quiere decir que la corriente de base sería igual a VA entre HIE1 más 2R1 HFE más VD medios entre H y E si esta fuera la corriente IB1. Y si fuera la corriente IB2, ¿cómo sería la ecuación? Eso también lo vimos la vez pasada. Que las ecuaciones serán iguales excepto en algo, en que es lo único que son diferentes. En que este término va a ir negativo en la corriente V2.
por esto mismo, ¿eh? V diferencial es menos IB2. Entonces, si esto es IB2, debería ser VA entre H y E más 2R1 HFE menos V diferencial entre 2H y E. Y listo. Ya conseguimos las dos corrientes de base que siempre era el objetivo. ¿Por qué esos son mis objetivos? ¿Quién me lo puede decir? ¿Por qué ese es mi objetivo, la corriente base? ¿Por qué yo quiero conocer las corrientes de base? Siempre que uno hace álgebra, tiene que saber por qué quiere hacer algo, ¿verdad? Porque si no, esa álgebra sería infinita. Bueno, Profe, no es para encontrar las tensiones esas de VB4 y exactamente. Recuerde que la tensión que hay aquí, la corriente que pasa por aquí, esa corriente que pasa por aquí es 100 veces la corriente base. Igual por aquí, la corriente que pasa por aquí es 100 veces la corriente base 2. Y así podríamos encontrar VO. Esa es la razón. Muy bien, compañero. Ahora, suponiendo que en el caso anterior ya habíamos calculado sus puntos de operación, que los dejé a lo incógnita para que ustedes los calculen, si lo desean. Y conociendo los puntos de operación, uno conocería los H y E, y el HFE ya lo conocemos porque son los beta. Entonces yo podría obtener un valor numérico de todo esto, y lo voy a dar un valor numérico. ¿Para qué? Para que sea más sencillo de aquí en adelante, no jalar tantas variables que ya no se van a volver a repetir, porque estos eran los HIE1 y los HIE1, que eran iguales para el HIE2, porque tenían el mismo punto de operación, pero para los siguientes transistores que tienen otros puntos de operación, ya no se va a repetir, ¿verdad? Esos HIE. Entonces voy a calcular en este punto para hacer más sencillo lo que vaya a arrastrar. Y voy a decir que la corriente base 1 es VA entre 1 mega más VD entre 4,4K. Y voy a decir que IB2 va a ser igual a VA entre 1 mega menos VD entre 4,4K. O sea, estoy calculando, voy a poner aquí, calculando. Entonces, de ahora en adelante ya yo sé que esas son las corrientes de ahí. Vamos a guardar eso. Y ahora, vamos a calcular este VO, pero no lo vamos a calcular en esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a de una vez acoplarle la siguiente etapa, porque ya pasamos la etapa diferencial. Recuerden, aquí se acababa la etapa diferencial, conociendo sus corrientes de base. Entonces vamos a la siguiente etapa donde está la respuesta, ¿verdad? De los valores numéricos aproximados. Y luego vamos a pegarle esto otro. Vean que ahora le estoy agregando el amplificador de alta ganancia, que utiliza esta resistencia R3 y utiliza esas resistencias que son las mismas que están aquí. Vean que no las hemos utilizado, entonces por eso las marqué dentro esta vez. Podemos decir que pertenecían a la etapa diferencial o podemos decir que pertenecían a la etapa de alta ganancia. Da igual, porque al final hasta este punto las vamos a utilizar. Entonces vean que aquí están el HFE IB1 y aquí está el HFE IB2. Aquí viene esa corriente que es HFE IB2 y aquí viene la corriente HFE IB1. Es decir, le di vuelta en espejo. ¿Por qué? Porque este Q4 viene conectado a este punto y este punto con este punto. Entonces, para yo acomodarlo bien bonito y no tener como que coger un cable que vaya a este lado y otro cable que vaya a este lado, así cruzándose, les di vuelta en espejo. Pero vean que aquí está 100 IB2 en paralelo con R2 y aquí está 100 IB1 en paralelo con este R2 también. Vean que aquí está VB4 y aquí está VB3. Aquí estaría el transistor 4 y aquí estaría el transistor 3. O sea, nada más le di vuelta a la etapa anterior como un espejo para que sea más fácil de verlo. Y vean que justo aquí, este nodo, es donde va conectado. Este nodo va conectado directamente a la base del Q3 y este nodo va conectado directamente a la base del Q4. Que en mi modelo en pequeña señal serían, ¿lo ven?
conectado a la base del 3 y conectado a la base del 4. Y luego este emisor, vean, va para tierra, este emisor va a tierra, y luego este otro emisor va para abajo. Entonces aquí lo dejé a medias porque lo vamos a analizar por etapas. Va para allá, y luego como esta fuente estaba aterrizada, lo ven, es una resistencia R3 que va desde este punto, que es el punto que une los dos transistores en su colector, ¿verdad? Su modelo NP, este es PNP, ¿verdad? Los dos conectados en su colector, perdón, en su emisor, PNP, hacia la R3, que es la R3, y la R3 iría hacia la Tierra, Todo el mundo vio el modelo. Y aquí para acá, y pues estaba el otro modelo que ya estudiamos, pero no lo puse porque ya es indiferente, ya lo estudiamos. Todo el mundo lo puede visualizar. ¿O hay alguien que no sepa de dónde salió esto? Profe, Ok, ¿no sería posible como que lo dibuje como desde cero? No sé si hay tiempo. es A veces que, como que cuesta, ver como vamos, como verlo, ok, en es que pequeña si señal. lo dibujáramos como era en pequeña señal, recuerde, el modelo en pequeña señal de un PNP, ¿verdad? Es así. Sería la corriente va para allá y esta corriente va para allá y para allá. Entonces este es este mismo modelo. Este sería el emisor. Este es el emisor. ¿Lo ven? Luego va con una resistencia hacia la base. La corriente base va hacia allá. ¿ven? Va resistencia hacia la base. Y luego viene esta otra fuente, que sería la fuente que es HFE por IB, que va para allá. Que como es un PNP, vea, su ganancia es 50. Y por eso esto es 50 IB3. Es un modelo en pequeña señal. Y vea que a la base del 3, a la base del 3 va conectado el colector del 2. Y el colector del 2 es exactamente este punto. Entonces aquí iría su HIE3 y digamos, aquí iría la fuente y esto iría hacia la Tierra y vendría aquí. Lo ve, no lo dibujé porque nos queda como al revés al dibujo. ¿Lo ve? Nos queda este aquí y aquí me iría a quedar el 4, que vendría así, con la fuente para acá y esto con el circuito que nos hace falta por estudiar, entonces por eso lo dejo como en puntos suspensivos. Y aquí, y luego vendría la R3. Ven, que nos queda como incómodo estudiar así. Pero esto mismo nada más le hago espejo a esta vara de aquí abajo para que me sea mucho más sencillo estudiar. Nada más es un espejito. ¿No? Nada más puse este lado para que no me queden como las dos cosas cruzadas. ¿Lo puede visualizar? Lo pueden visualizar. Ah, ok, sí. Ahora sí. ¿Ok? Y vean que este R2 y este R2 son este mismo R2 y este R2 que desde el modelo anterior están aquí puestos. Nada más que ya no visualizo todo esto de aquí porque me estorba. Y para poder hacer ese espejo sin que alguien se pierda. Ok, ese es el modelo en baja señal de esta otra etapa. Ya les dije, de aquí para abajo, sigue de aquí para abajo, ¿verdad? Pero esto de aquí es la otra etapa, la vamos a analizar ahorita. Esta es la primera vez que vamos a analizar una etapa de alta ganancia en lo siguiente, en pequeña señal. Entonces, vean lo siguiente. Esta tensión va a ser aquí, más o menos. Pero vean que aquí viene la corriente, que aquí viene 50 IB3 más IB3, es decir, aquí viene aproximadamente 50 IB3. Y para acá viene IB4 más 50 IB4, o sea, por aquí viene aproximadamente 50 IB4, aproximadamente. Entonces, esta tensión de aquí, que le voy a llamar ahora
V3 sería igual a menos R3, porque vean que está corriendo la corriente de menos a más y nosotros sabemos que pues debería ser de más a menos. Entonces, como está al revés, le ponemos ese menos. Y eso sería menos R3 por 50 IV3 más IV4. Ok, esa es la tensión que tenemos ahí. Ahora, yo lo que ando buscando esta vez es encontrar IV4. ¿Por qué yo quiero encontrar IV4? Porque si yo sé cuánto es IV4, yo sé cuánto es la corriente que pasa por aquí, que es la que va a ir a la siguiente etapa. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto de aquí, vean lo siguiente. Tenemos, aquí tenemos lo que hemos llamado VB3. Y aquí tenemos lo que hemos llamado VB4. Y tenemos más o menos esas corrientes que pasan por ahí. Entonces, vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. Ya que tenemos aquí, pues, dos corrientes que son IV2 e IV1, vamos a analizarlo en los varios modos. Como ya IV2 y IV1 ya lo habíamos conseguido en la etapa anterior, estos son valores que yo poseo. Entonces, primero voy a analizarlo en modo común. Es decir, IV1 es igual a IV2 y eso es igual a VA entre omega. Entonces, haciendo eso, significa que V3, esta ecuación de aquí arriba, V3 sería igual a menos R3, 50 por IV3 más IV4, que es la que teníamos, ¿verdad? Esto no le he cambiado nada aún. Ahora, por aquí fluye 100 IV2 y por aquí fluye 100 IV1. Entonces, si 100 IV2 es igual a 100 IV1 y estas dos resistencias son iguales, de fijo IV3 es igual a IV4. De fijo, porque estas dos resistencias son iguales y estas dos corrientes son iguales. Entonces esta ecuación se me convierte en V3 igual a menos R3, 50, IV2, IV4. Y voy a ponerlo en IV4 porque es el que me interesa. El IV3 realmente ni me interesa, porque al final va a terminar aquí en tierra, pero este es el que sigue a la siguiente etapa. Entonces, ahora que yo tengo eso, voy a simplificar un poquito esto y digo V3 es igual a menos R3, 50 por 2 son 100 y V4. Ok, vamos ahí, vamos ahí. Ahí vamos. Esta clase es pesadita, yo lo sé. Pero bueno, vamos a ver qué más podemos lograr. Ok, vamos a ver qué más le sacamos a esto. Tenemos esta ecuación hasta el momento. Ok, esa tensión es la tensión que hay de aquí, de tierra a este punto. Que vean que es la misma tensión que hay de esta tierra, más esto, hasta este punto. Y ven, llego al mismo V3. Eso quiere decir que V3 también sería lo mismo a HIE 4 por IV4
menos 100 100 IB1 por R2. Que eso es de decir, ok, aquí viene IB4, que es una corriente pequeña, y aquí sale 100 IB1. Entonces, ¿qué corriente pasa por esta resistencia? Bueno, por esta resistencia pasa aproximadamente 100 IB1. ¿Por qué? Porque aquí pasa una corriente sumada a otra corriente muy pequeña y me da 100 IB1. Entonces esto es lo mismo que decir que los 100 IB1 prácticamente que pasan por todo este R2, porque yo sé que por aquí viene IB4. Entonces prácticamente que los 100 IB1 tiene que pasar por aquí. Por eso con el menos. Menos más, y vean que la corriente lo está atravesando de menos hacia más para que siga este mismo camino. Entonces por eso es 100 IB1 por R2. Y ahora sí, ya Ok. tenemos, dígame. No me quedó así como muy claro eso Ok. de esa malla que hizo ahí. Hagamos una suma de nodos ahí. Entonces tenemos IB4 más, pues la corriente que pase por aquí, ¿verdad? Que sería la corriente R2, es igual a 100 veces IB1. Ahora, si yo sé que esta corriente es sumamente pequeña, la puedo despreciar. Entonces, I de R2 sería igual a 100 IB1. Y ahora, ¿cuál es esta tensión? Bueno, como es una resistencia, la tensión debería ser IR2 por R2. Pero como la corriente lo está recorriendo en su polaridad inversa a la que debería tener, entonces por eso le pongo ese menos. Ahora sí. Ok, sí. Genial. Vean que aquí, por eso les enseñaba, por eso hicimos las actividades asincrónicas, porque ustedes aprendieran a despreciar cosas que son más pequeñas que otras. Para que hacer, porque si no nos quedamos pegadísimos en estas ecuaciones y no podemos hacer nada. Entonces, ahora que llegamos a esta ecuación, vean, tengo esta ecuación V3 igual y esta ecuación de V3. Entonces, si yo igualo ambas ecuaciones, tendría que decir menos R3, 100 y V4 es igual a HIE4 por IB4 menos 100 IB1 por R2. IB1 yo ya lo tenía y vean que lo único que me queda despejar aquí es IB4. Entonces, si yo despejo IB4, me va a dar, tomando en cuenta que IB1 era lo que ya habíamos encontrado hace un rato en modo común, IB1 en común era igual a VA entre omega. ¿De acuerdo? Entonces, IB4 debería ser 100 por R2 por VA entre 1 mega por 100 R3 más HIE 4 más R2. Esa sería mi corriente base en modo común. Que si lo ven, todos esos valores ya los tengo. Ahora, ese era en modo común. Voy a ponerlo aquí. Modo común. Voy a guardar. Ahora, ¿cómo es en modo diferencial? Ok, tenemos esa misma ecuación de hace un rato. V3 es igual a R3 por H por 50 y V3 más 50 y V4. Entonces, ahora si hacemos modo diferencial, ¿se acuerdan? Y V1 era igual a menos y V2. Entonces significa que esta corriente viene para acá y esta corriente por ahí viene por acá, que al final son las mismas efectos de las corrientes de base. Entonces quiere decir que si esta va para abajo y esta al revés,
esta más bien va para arriba y esta va por abajo. Al final pasa lo mismo que pasó en el caso anterior, donde va a haber una corriente que pase por aquí y luego va a haber una corriente que viene para acá. Entonces eso quiere decir que en modo diferencial, como se cumple esto de hace un rato y las corrientes siguen aquí haciendo el mayor efecto sobre las demás, también se cumple que IB3 en modo diferencial es menos IB4. También se cumple eso. Entonces, si hacemos eso, quiere decir que V3 en esta ecuación vale 0. ¿Verdad? Porque IB3 es lo mismo que V4, pero en direcciones contrarias, y como se están sumando, pues 50 IB4 menos 50 IB4 me da 0. Entonces ya tengo 0. Y luego, si hago la otra ecuación que ya había hecho, que era, pues, esta tensión más esta tensión es lo mismo que V3, igualo esto a HIE4 por IB4 más lo que ya hemos visto, que era más menos 100 por R2 por IB1D. ¿Verdad? Lo mismo que ya hace un rato el compañero preguntó, que cuál es la corriente que pasa por aquí. Bueno, es prácticamente esta corriente, porque esta es muy pequeña. Entonces tiene que ser prácticamente esta, para que se siga esta misma regla de la corriente. Entonces por eso puse IB de 1 por 100 y por R2 para hacer la tensión, y el menos porque estamos recorriendo la corriente en la polaridad inversa. Ok. Entonces si tenemos esto aquí, ya fácilmente podríamos despejar el IB4 diferencial, porque este es IB4 diferencial, ¿verdad? IB4 diferencial va a ser igual a 100 R2 por IB1 diferencial entre HIE4. Listo. Entonces, si lo ven, ya tenemos IB4 en modo común e IB4 en modo diferencial. Si yo me pusiera, pues, finalmente a sumar sus dos efectos, IB4 sería IB4 en modo común más IB4 en modo diferencial. Recuerden que IB1 diferencial valía V diferencial entre 4,4K. Esto era igual a IB1 diferencial. Entonces, finalmente, si sumo los dos efectos, tendría que IB4 sería igual a, van a suponerlo así, ya yo hice los cálculos de las variables y es aproximadamente V diferencial entre 49 más V modo común de 521K. Y si ustedes quisieran saber cuánto es IB3, que no lo necesitamos porque realmente IB3 muere ahí en esta tierra, pues IB3 sería igual a VD entre 49 menos VA entre 521K. Sería igual, pero... Ay, lo puse al revés, perdón. Más, menos, así. Así sería. Claro hasta el momento. Difícil. Escucho comentarios. Mucha información, profe, de pronto. Claro, es bastante. No crean, un examen no va a ser tampoco, ¿verdad? En 3 horas hacer todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Porque está demasiado difícil. Pero al menos tenemos que lograr analizar todas las etapas para que ustedes entiendan cuál es el proceso completo para analizar un amplificador operacional. Ya después, en los siguientes capítulos, ya yo no me voy a poner nunca a analizarlo por dentro, ¿verdad? Yo ya tomo la información del fabricante, pero tenemos que saber por qué al fabricante se le ocurrió darme esa información. Entonces, vamos por aquí.
Ya vamos a terminar. Ya hacemos la última etapa, que ya es lo que sigue, ¿verdad? Porque ya tenemos 100 veces la corriente que pasa, 50 veces la corriente que va por acá, que es 50 veces esto de aquí. Entonces ya casi vamos a llegar al final. Entonces ahí tenemos eso. Vamos a ir al siguiente paso. Tenemos ahí, ¿verdad? Lo analizamos y aquí están los cálculos que yo les acabo de decir. Solo está la IB4 porque es la que me interesa, aunque ya sabemos, todos sabemos cómo sería la fórmula de IB3. Vamos a la siguiente etapa, que es esta etapa de aquí abajo. Entonces, todo esto de aquí para arriba ya lo hemos analizado y lo que sabemos es que por ahí bajan 50 IB4. Entonces, nada más dejé esa parte. Y aquí para arriba está todo lo que hemos analizado. Bueno, no lo voy a poner porque estorba, ¿verdad? Ya eso no tiene nada que ver con nuestra siguiente etapa. Y luego tenemos esta parte aquí. O sea, tenemos que ahora pasarnos al modelo en baja señal de esto de aquí. Pero antes necesito que hablemos de cómo sería que hacen estos transistores en DC. O sea, qué es lo que hacen. Para luego entender por qué el modelo en baja señal es de esa manera. Aquí viene una corriente. Esa corriente dependiendo de sus entradas, ¿verdad? Porque este 50 IB4 es 50 por VA entre 521K más VD entre 49. ¿Verdad? Esa es la corriente que fluye por ahí. Entonces, por esa corriente, finalmente esta tensión de aquí, que en DC vale 0, en pequeña señal, y pues va a ser esta corriente por esta, como esto está en pequeña señal, esto sería tierra y sería la tensión que hay de aquí hasta aquí, ¿verdad? En pequeña señal nosotros no decimos que es 0, ¿verdad? Solo decimos en DC. Eso quiere decir que alguna de estas corrientes, esta corriente que es la que proviene desde las entradas, puede valer positivo si el V diferencial es positivo, es decir, si V más es mayor que V menos, o puede valer negativo si V menos es mayor que V más. ¿Verdad? Que al final, en la fórmula de nuestro amplificador, la salida tiene que ser la ganancia diferencial por V más menos V menos. Entonces, dependiendo de cómo sea esto, la salida puede ser positiva o negativa. Analizando un caso, vamos a analizar primero esto. Cuando este punto de aquí, ¿verdad? Este nodo de aquí es positivo. Recuerden, este nodo siempre vale lo mismo que lo que vale este nodo, porque aquí esta tensión y esta tensión es la misma y ya eso lo habíamos analizado. Entonces, ¿qué pasa si la tensión, es decir, esta corriente es positiva? Significa que este punto debería ser positivo. Si ese punto es positivo, el único transistor que se polariza es este. Porque vamos a tener una tensión positiva para polarizarlo. Y recuerden, los PNP necesitan una tensión negativa o 0 para polarizarlo. Entonces solo se encendería este, ¿lo ven? Q6 on, Q7 off. ¿Por qué? Porque acuérdense, este mismo valor es el mismo valor que hay aquí. Entonces, si aquí hay, por ejemplo, 5, que es un valor positivo, aquí tienen que haber 5. Y si aquí hay 5, la corriente debería fluir en este sentido, porque este es el más menos. Y si la corriente fluye en ese sentido, tiene que venir de aquí, ¿verdad? Porque la corriente no puede venir de aquí, ¿verdad? Porque este transistor es un PNP, ¿verdad? La corriente fluye hacia abajo, no puede fluir hacia arriba, ¿verdad? Entonces significa, una vez más, que este no está encendido y este está encendido, cuando esto vale positivo. Ahora, si la tensión diferencial es negativa, esta corriente en realidad iría en este sentido. Es decir, esta tensión de aquí de fijo va a ser negativa. Si esta tensión es negativa, esta de aquí es negativa. Y si esta es negativa, eso quiere decir que la corriente fluye entonces en este sentido. Si la corriente fluye en este sentido, tiene que irse para algún lado, ¿verdad? Y no se puede ir para acá arriba porque este transistor no deja fluir la corriente en este sentido, pero se puede ir hacia aquí abajo porque este sí deja fluir la corriente en este sentido. Entonces, finalmente, si la tensión O' es negativa, que dependía de la entrada diferencial, solo se enciende el transistor Q7 y el Q6 no se enciende. Finalmente, lo que quiero dar a entender es que en cualquiera de los casos, este sistema de transistores, que es el que entrega la corriente a mi carga, ¿lo ven? Porque la corriente a la carga o va por aquí o viene por aquí. Alguno de los dos.
nunca toca esta corriente, ¿verdad? Esta corriente nunca la toca, o viene por aquí o viene por aquí. Entonces estos dos transistores son los famosos transistores de potencia, los que entregan la energía a la carga. Entonces, si ellos son los que entregan la energía a la carga, solo uno de ellos está activo por el análisis que acabamos de hacer. Entonces, cuando yo hago mi modelo en baja señal de esto, solo necesito hacer el modelo en baja señal de un transistor a la vez. Pude haber escogido el de arriba, pude haber escogido el de abajo. Es indiferente. Pero puede escoger el de arriba, porque sí. Entonces vean que aquí, que era donde iba conectado el otro transistor, ¿verdad? Es un abierto, porque realmente solo uno de los dos transistores está encendido a la vez. Y pasando el modelo en baja señal de un diodo es igual a una resistencia. Del otro diodo es igual a la otra resistencia. R4 se queda como está. Y luego esta otra resistencia es la resistencia de este transistor, que yo les dije que si yo lo conecto de esta manera, se comporta igual que un diodo. Entonces únicamente me queda una resistencia reflejada. ¿Lo ven? Por eso es entre la ganancia. Ya vamos a terminar. Tenemos mi amplificador diferencial en baja señal. Solo uno de ellos está activo y ya tenemos el valor de la corriente. Entonces, solo nos falta encontrar cuánto es la corriente IE6 para saber cuánto va a ser la salida. Y listo, logramos terminar todo el análisis de nuestro amplificador. ¿Lo ven? Solo esta corriente I6 es la que pasa por RL y depende de la corriente de base 6. A este tipo de sistema de transistores, por aquello, se le conoce como un sistema, una etapa de salida tipo clase AB o push and pull. ¿Por qué se le llama push and pull? Porque este empuja la corriente y este jala la corriente. Pues se llama push and pull. Hay otros sistemas de salida. Hay clase A, hay clase B, pero son menos eficientes que el clase AB. El clase AB es el top por excelencia. Entonces, por eso no vamos a ver los demás tipos, solo el clase AB. Aunque si ustedes les da curiosidad en internet, fácilmente encuentran cuál es el clase A y cuál es el clase B, que normalmente solo funcionan o con este o funcionan solo con este. Entonces utilizan una tensión flotante ahí, es un poco extraño, un poco ineficiente, nos quedamos con el AB. Por eso solo ese estudiamos. Entonces, pasándonos al modelo en baja señal, este sería nuestro modelo en baja señal. Ahora, ya vamos a terminar ya. El último esfuerzo, amigos. Vean lo que voy a hacer. Tengo un montón de resistencias aquí. Y esta ya sabíamos que vale 10K. ¿Cuánto es la resistencia aproximada de un diodo? En pequeña señal. Es aproximadamente 2 ohms. Del otro diodo, 2 ohms. De esto, debiera este HI entre FE 50 ohms aproximadamente, tomando en cuenta que este fuera 5000, tomando en cuenta. Habría que calcular su punto de operación, ¿verdad? Que ya lo sabíamos, que era IE4, y 4 habría que calcularlo, en fin, no me voy a perder tiempo en eso. Voy a decir que son como 50 ohms porque yo ya lo sé. 2 ohms más 2 ohms son 4 ohms, más 50 ohms son 54 ohms, más 10.000 ohms en las sumas de electrónica, ¿cuánto da? 10.000 más 54. 10.000. Exacto, da 10.000. Muy bien, compañera, ya está entendiendo electrónica 2. Entender electrónica 2 es destruir las matemáticas prácticamente. Entonces, este modelo de aquí se puede convertir en lo mismo que una resistencia de 10K y luego, pues la corriente HIE6, aquí va IB6, aquí viene HF, IB6, tierra, y aquí iría pues RL. Y este es VA. ¿Lo ven? Redujimos nuestro modelo un montón. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que podríamos hacer más sencillo. Reflejar resistencias. Entonces vamos a agarrar esta resistencia RL que está en el emisor y la voy a tirar en la base. Cuando yo pasaba de emisor a base, ¿qué le pasaba a la resistencia?
se multiplicaba por beta, ¿verdad? Cuando pasamos de emisor a base, se multiplica por beta. Y cuando pasamos de base a emisor, se divide entre beta. Multiplica por beta y se divide entre beta. Entonces vamos a reflejar para eliminarme esta parte tan tediosa que está aquí. Y eso va a hacer que mi circuito se convierta en una fuente aquí, una resistencia 10K, con la resistencia HIE6 de la base y la resistencia RL por beta. Bueno, por HFE. ¡Voilà! Ya nos quedó sencillísimo. ¿Por qué? Porque ahora esto es un divisor de corriente. Puedo hacer que esta corriente que va por aquí, que es IB4, saber cuánto se va por aquí. Y eso que se va por aquí es IB6. ¿Cómo hago un divisor de corriente? IB6 es igual a la resistencia por la que no pasa la corriente que quiero, 10K, entre la suma de todas las resistencias, que sería 10K más HIE6 más RL por HFE. O sea, ya casi tengo IB6, ¿lo ven? IB4 por IB4. Ahora sí, voy a cambiar IB4 por todo esto que tengo aquí. Entonces, finalmente IB6 es igual a 10K por VD entre 49 más VA entre 511 K sobre 10K más HIE6 más RL por HFE. Ok, tenemos todo eso. Esa es la corriente IB6. Ahora, voy a guardar aquí. Ya vamos a terminar. Nos falta solo un paso, que es multiplicar, devolvernos a este modelo. Una vez que yo ya tengo esta ecuación, me voy a devolver a este modelo, que es el modelo inicial, y voy a decir, VO es igual a la corriente emisor 6, que es aproximadamente 100 IB6, ¿verdad? Porque es 100 IB6 más IB6, son 101 IB6, que en electrónica son 100 IB6. IB6 y IB6 ya acabamos de obtener cuánto era. Entonces era 100 por R4 sobre R4 más HIE6 más RL por 100. Y todo esto voy a volver a poner IB4 para no ponerlo de esto de aquí. Pero ya sabemos que es esto de aquí. Voy a ponerlo. Ya me iba a apelar a la pereza, pero la verdad ya vamos a terminar. Entonces voy a ponerlo. Y ahora voy a hacer una última aproximación, un último sacrilegio a la matemática. Voy a suponer que RL es muy, muy grande, porque es la siguiente etapa. Entonces vamos a pensar que la siguiente etapa es una impedancia muy, muy alta, porque como se acuerdan, lo mejor es tener una impedancia de entrada muy, muy alta para que así las etapas se acoplen. Si RL es muy grande y aparte lo estoy multiplicando por 100, RL por 100, es decir, infinito por 100 es infinito, más una cochinadilla, que es esta resistencia, que podría valer sus 5000, puede ser, más R4, que vale 10,000, infinito más 5000 más 10,000 es lo mismo que infinito. Entonces, esto de aquí lo puedo aproximar como 100 R4 entre RL por 100. VD entre 49 más VA entre 511. Eso, y todo esto casi se me olvida, ¿verdad? Esto no puedo, jamás se me ocurriría, es que ya estoy cansado, pero jamás se me ocurriría que una tensión puede ser igual a una corriente, ¿verdad? Esto es RL por esto. Esto es aproximadamente RL por esto. Y aquí habría un RL. ¿Okay? Entonces aquí me quedó un RL. Listo, casi dejo botado ese RL, que es súper importante. Entonces, con esa otra aproximación de RL muy grande, puedo cancelar 100 con 100, RL con RL, y finalmente me quedaría R4
entre 49 por VD más R4 por VA entre 511. Y eso, señoras y señores, sería nuestra salida. Ok, esa es nuestra salida, que si lo multiplico sabiendo que R4 vale 10.000, sería VO es igual a 10.000 entre 49, que eso es aproximadamente 200 VD, más 10.000 entre y luego 10.000 entre 511.000. Esto es 511.000. K. Sería más 0,01 VA. Entonces, mi CMRR sería 200 entre 0,01. Eso sería 200 entre 0,01. Son 20.000. Y ahora el CMRR en dBs sería 20 logaritmo de 20.000. Serían 86 dBs. O sea, es un buen CMRR. Es decir, el primer amplificador que estudiamos es un buen amplificador. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una, pero no es sobre lo que acaba de explicar. Ok, dígame, ¿cuál es su pregunta? Este video, digamos, de la clase, ¿cuándo lo estaría subiendo? Es que, Hoy digamos, mismo, no. ahorita. Ah, ok, está bien, pero ya. Sí, ya después de esto termino. ¿Alguna duda? Ok, hay una aproximación que hice sin ninguna justificación. ¿Cuál aproximación es esa? ¿Alguien sabe? O sea, porque me roncó hacerlo, lo hice en todo este camino. De todas las aproximaciones que hice, una de estas últimas la hice solo porque me dio la gana. ¿Cuál fue? Esta, ¿verdad? La que yo dije, y suponiendo que RL es muy, muy grande por acople impedancias, todo esto se reduce a esto, ¿verdad? Esa aproximación, ¿en base a qué la hice? ¿En cuánto es muy, muy grande realmente? ¿Cuánto debería ser muy, muy grande? ¿No es 10 veces mayor o 100 veces Ajá, unas 10 veces mayor que qué. que el valor con que le compara? No sé. Exacto. Y adivine ese valor con el que lo comparo, ¿qué es? Todo esto de aquí, que adivinen qué es. Eso, señoras y señores, es la impedancia de salida de la fuente, del amplificador. La impedancia de salida del amplificador. Que se acuerdan que la etapa de potencia quería que esa impedancia de salida fuera muy, muy pequeña. Bueno, para este amplificador, que lo vamos a analizar la siguiente clase, cómo sacar esa impedancia de salida, va a ser aproximadamente esto de aquí. Entonces, cuando yo dije RL es mucho más grande que esto, estoy suponiendo que voy a hacer un acople de impedancias correcto para que la salida sea esto de aquí. Es lo mismo que hace el fabricante. Él está suponiendo que su impedancia de salida va a ser tan pequeña que todo lo que yo conecte ahí de carga va a ser aproximadamente muy pequeño comparado con, va a ser muy grande comparado con la impedancia de salida. Ya vamos a ver la siguiente clase, cuál es nuestra impedancia de salida, que no la hemos calculado. Les voy a enseñar cómo calcularla y eso va a dar por terminado nuestro amplificador operacional, que es la última característica que nos hace falta ver, la impedancia de salida. Vean que al final logré obtener la salida diferencial y modo común. Su CMRR
ya había obtenido su impedancia de entrada en algún ejercicio pasado y era la misma, y ahora pues solo nos faltó su impedancia de salida. Entonces esa es la clase de hoy. En mediación virtual están, bueno, estas presentaciones, y luego está un archivo que se llama análisis LH 0024. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ok, este material de profe. estudio es otro amplificador operacional diferente. ¿Ven? Con otra etapa diferente, con otra fuente de corriente diferente, con otra etapa de potencia diferente y con otra y con una etapa de salida. Bueno, para beneficio de ustedes, aquí se estudia totalmente este amplificador, el LH024, que corresponde a este modelo. Se hacen los cálculos en DC para encontrar los puntos de operación. Después de encontrar los puntos de operación y hacer el análisis en DC, se hace el análisis en pequeña señal. Y entonces viene todo súper explicado de otro amplificador diferente al que vimos en clase. ¿Para qué? Para que ya tengan dos amplificadores diferentes estudiados en clase, de principio a fin. Vean cuántas páginas es esto, es un montón. Entonces, no crean que en un examen, ¿verdad? Van a hacer todas las etapas a la vez, pero nos tomó 2 horas juntos hacerlo. Entonces, para que estudien cada etapa por separado. Y sepan que en un examen, pues puede venir una etapa, puede venir la otra, pueden venir preguntas de una, preguntas de la otra. Pero al menos aquí se van con 2 grandes ejercicios explicados de principio a fin. Listo. Ok, profe, en un examen pueden preguntarle, digamos, como una nada más en específico. Sí, pueden decirle, usted tiene este circuito en pequeña señal, encuentre la salida. ¿Verdad? Aquí tienes un resultado de la web. Ok. Listo, o pueden decirle, tenemos la siguiente etapa diferencial. Tal y como vimos en clase pasada, tenemos la siguiente etapa diferencial, esta de aquí. Encuentre su modelo en pequeña señal o encuentre la relación de salida en términos de DC, que es algo que también hemos hecho, o encuentre la relación de salida en pequeña señal, o encuentre cómo se comporta la etapa de salida, o cómo se comporta la etapa diferencial con la etapa de ganancia, o cómo se comporta la etapa de salida una vez que recibe una etapa cierta de ganancia. No sé, por partes, ¿verdad? No vamos a hacer todo a la vez, pero aquí lo hicimos todo en clase juntos para que ustedes vean cómo es el proceso de principio a fin y cómo ahí se toman en cuenta todas las características importantes del amplificador. Impedancia de entrada muy alta, ganancia muy alta y impedancia de salida muy baja. Y listo. Con esto terminamos el famoso capítulo 1. La próxima clase, que sería mañana, calculamos la impedancia de salida, que no me dio tiempo hoy porque me quedé pegado en esas álgebras. Y empezamos con el capítulo 2, que ya son aplicaciones del amplificador. Ya vamos a utilizar el chip como tal, ya no vamos a ver qué hay dentro, sino que vamos a utilizar el chip como tal. Con sus patillas y sus ganancias ya activas, demás. Muchas gracias por tanto tiempo y poner tanta atención, porque lo noté con bastante atención. Y muchos éxitos. Nos vemos mañana, entonces. Terminen la actividad sincrónica para hoy y listo. Profe. Gracias, profe. Que tengan buen día. Hasta luego. Igual, hasta luego a ustedes.